巨人と対峙した際はただ腰を抜かしていろと教えた覚えはないぞ。立体機動装置をつけろ。まだ旧式が残っている。私についてこい。生き残りたい者がいるならな。シャディス教か。生き残りの兵はいるか。全員砦の最上階に移動しろ。そこに巨人を集めて叩く。ありったけのライスを運べ。俺たちで何とかする。ここの巨人をよそに行かせるな。巨人にされた仲間を思うならここで全て葬ってやれ。同時にやるぞ。撃てー。Muy buenos días, tardes o noches, según el momento en el que nos estén escuchando. Este es un nuevo episodio del podcast de Mama Otaku, un espacio en el que hablamos de manga anime, cómics, novelas gráficas, literatura, películas, derechos humanos y también maternidad. Hoy tenemos un invitado muy especial con quien conversaremos sobre Shingeki no Kyojin, tal vez uno de los animes más importantes de los últimos 15 años. Shingeki no Kyojin, más conocido en nuestro continente como Attack on Titan, es una historia creada por el mangaka Hajime Isayama, que empezó a ser publicada en Shonen Magazine Comics de la editorial Kodansha el 9 de septiembre de 2009 y concluyó el 9 de abril de 2021, aunque el autor hizo un epílogo que salió a la luz en junio de ese mismo año. El 6 de abril de 2013 empezó a transmitirse el anime en Japón. Las 3 primeras temporadas estuvieron a cargo de Wit Studio y la temporada final, dividida en 3 entregas, fue un trabajo precioso realizado por el estudio MAPPA, que terminó en un largometraje transmitido el 19 de noviembre de 2023. La serie cuenta con 89 episodios y 8 capítulos OVA, Original Video Animation, con una historia concluida y cualquier cantidad de narraciones alternativas generadas por un fandom activo, creativo y descontento. Hoy vamos a conversar fundamentalmente de política, porque la política es un elemento fundamental de Shingeki no Kyojin.
Sabemos que Isayama Sensei tomó como referencia diversos conflictos ocurridos en nuestro planeta a lo largo del siglo XX, desde una perspectiva postmoderna, integral pero desalentadora, realista pero excesivamente cínica, esperanzadora y dolorosamente pesimista. Advierto a la audiencia que en este episodio abordaremos la historia de manera integral y no tendremos ningún cuidado con los spoilers. Así que este es el momento de dejar de escuchar el programa si no quieren que les adelantemos sucesos importantes. A continuación, les presento al invitado del día de hoy. Está conmigo Tadeo Palacios Valverde, escritor con maestría en literatura hispanoamericana por la Pontificia Universidad Católica del Perú y abogado por la Universidad Nacional de Piura. Tadeo es adjunto de docencia en la maestría de escritura creativa de la Universidad Católica. Publicó el cuentario Mañana Nunca Llega, de la editorial Peso Pluma, en el año 2021, y ensayos suyos aparecen en revistas académicas como Espinela de la PUC. Tadeo ganó el Premio Nacional Nuestros Relatos 2020, convocado por el Ministerio de Cultura del Perú, con El Legado. Bienvenido, Tadeo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Ángela, por tu invitación y gracias también por permitir que se propicie la discusión sobre uno de los temas que ha desatado sin duda la polémica en los últimos 5 años, cuando hemos asistido todos a la presencia del final de Shingeki no Kyojin, quizá uno de los animes que ha formado íntegramente parte de la discusión, no solamente de amantes del manga y el anime, sino que tiene uno de esos extraños casos de mérito de incorporarse al diálogo de la cultura popular, como en su momento fue Death Note, como en su momento también lo ha sido Naruto, y que ha permitido, pues, además de Dragon Ball Z, ensanchar la base de las personas que se acercan a la cultura popular japonesa, teniendo como primera mano y primera fuente de conexión a esta el anime. Sí, el abordaje que vamos a hacer en este programa es bastante complejo y puede desencadenar sentimientos dolorosos, así que también lo digo como advertencia, porque bueno, tenemos una diversidad de oyentes también que son seguidores y seguidoras de Mama Otaku. Y vamos a tratar de profundizar, ¿no?, acerca del nacimiento de fundamentalismos y bueno, también la justificación del genocidio, ¿no?, haciéndonos una pregunta básica y conflictiva que además la sugeriste tú, Tadeo, que es: ¿Eren tenía razón? Y a partir de aquí tenemos varios temas que podemos conversar, ¿no?, que son las guerras del siglo XX, representadas en Shingeki no Kyojin, si en este universo podemos apelar a lo que conocemos como derechos humanos, porque de todas maneras en la narración hay algunos indicios, pero no, pues no podríamos asumir que los tienen integrados como los tenemos integrados nosotros, y aunque los tengamos integrados igual la gente no los respeta, sino mira lo que hace Israel. ¿Cuál sería el límite entre la justicia, ¿no?, y la degradación moral? Si podría considerarse que Shingeki hace apología a la violencia y al fascismo, que es algo que sí me gustaría que lo abordemos, tomando como referencia la frase de la filósofa feminista Susan Sontag que tú citas en tu libro: es verdad que la guerra es la norma y la paz es la excepción en nuestra realidad, en nuestro mundo. La conversación de Eren y Armin, por ejemplo, en Los Caminos, que es distinta en el anime, que parece que en el anime abordaron una serie de situaciones que quisieron cerrar temas que no pasó en el manga, y además es súper interesante que hayan obedecido a una demanda del fan, del seguidor, para poder hacer este cierre en el discurso entre estos dos amigos. La influencia de Shingeki y de la cultura popular japonesa en tu narrativa, Tadeo, y en la narrativa de los jóvenes escritores contemporáneos, y la animación como herramienta educativa y de análisis histórico, que son un poco los temas que yo he marcado, pero vamos a ver si los podemos abordar todos, así no hay ningún problema. Entonces vamos para adelante. Lo primero que me gustaría anotar de Shingeki no Kyojin es que pertenece a esta estirpe de obras narrativas que tienen a la totalidad y a la desmesura como blasón. ¿A qué me refiero con esta afirmación? Bueno, lo que tenemos que entender y asimilar en primer momento es que el anime,
como el manga, nos presenta historias que a su vez conforman o constituyen mundos independientes que pueden o no basarse de circunstancias del mundo material en el que nos desenvolvemos, pero a las cuales el autor organiza y da su propia concepción, sus propios fines, y que también pues lo parametra de acuerdo a la intencionalidad de la historia que busca mostrar. Eso significa que va a tener normas, que va a tener cierta lógica, que va a guiar los acontecimientos, pero sobre todo va a tener un desarrollo, una cosmovisión y por supuesto un orden de los acontecimientos mitológicos, físicos, mágicos propia, ¿no? Entonces, estamos hablando de que cada obra constituye un universo en sí mismo. Yo quiero que nos quede de alguna forma claro, sé que todos en algún momento lo hemos pensado, y quiero que el análisis se centre en las lógicas que dirigen este mundo respectivo de Shingeki no Kyojin, ¿no? Para poder de alguna forma ordenar el debate, la conversación que vamos a tener. En ese momento es que me parece que surge también el gran logro de Isayama. ¿Cuál es? Bueno, para mí es la construcción de un mundo que revela al lector y que está constantemente sometido a los grandes rigores o a los grandes cambios de la historia, a la guerra, a la enfermedad, a los males, al desafío de la convivencia y sobre todo a los rigores del entorno, ¿no? En este caso encarnado por esta suerte inicial de fantasía retrofuturista, ¿no? En la que somos lanzados a un mundo que en primera instancia se le presenta al lector como si estuviera anclado en la época feudal. Tenemos campesinos, no hay presencia de avances tecnológicos más allá de los instrumentos que luego vamos a conocer a lo largo de la presentación del ejército de reconocimiento, de las fuerzas de defensa. Tenemos la presencia de murallas, la confirmación de que por lo menos en un primer momento se nos revela que el mundo está gobernado por una monarquía, ¿no? A la vieja usanza de las monarquías europeas del antiguo régimen, y que tenemos además una sociedad completamente estratificada. Campesinos, guerreros, comerciantes, ¿no? Y bueno, la nobleza y el clero, que van a formar en este caso la expresión neta del poder. Sin embargo, conforme avanza la trama, vamos a descubrir con maravilla o con horror o con ambos sentimientos a partes iguales, que todo lo que nos revelaron en su momento era una ficción, eran las sombras proyectadas por la caverna, ¿no? Para recurrir a esta imagen clásica de aquello que representan y urden las fuerzas que detentan el poder, las fuerzas hegemónicas, los actores hegemónicos, para con nosotros, los ciudadanos de a pie, ¿no? Y de pronto descubrimos que el mundo va mucho más allá de esta especie de pantomima feudal, y descubrimos que en realidad el mundo conocido era solo una isla, y que esta isla no era un territorio cualquiera, sino que fungía también como una prisión, donde la norma era la biopolítica y la necropolítica, es decir, la administración de la muerte, y que en un primer instante además descubrimos que el villano principal era un estado corporativo, militarizado y fascitoide, como pudimos verlo a lo largo de diferentes décadas en la historia, ¿no? Desde el franquismo de España, desde la Italia fascista de Mussolini, pasando por el nacionalsocialismo de Hitler, llegando también a estos resquicios del imperio japonés con Akihito, Hirohito y su descendencia. Entonces, vemos que hay varios ecos que nos plantean que el mundo no es lo que aparenta ser, y que es cuando los seres humanos derrumban estas fronteras, ya sean físicas como los muros construidos a base de titanes, o mentales a partir de la manipulación de la memoria, como la que desempeñaron los miembros de la monarquía de los Fritz, ¿no? Para mantener la verdad oculta y el silencio de lo que el mundo era en realidad y no lo que yo pienso que es. Vemos que son temas que a la actualidad merecen vigencia dentro del debate político. ¿Qué es entonces, o qué son los fenómenos con los que nos enfrentamos día a día en el quehacer político, en el avance de regímenes autoritarios que violan la libertad de expresión, que vulneran los derechos fundamentales y que por sobre todo ejercen también amplias campañas bélicas de genocidio y exterminio, fundamentalmente de personas pobres, desplazados, niños, infancias, que es algo que en la serie también se nos muestra.
partiendo de este punto, creo que la desmesura y la clave del éxito de Shingeki no Kyojin es jugar con esta fascinación que los seres humanos tenemos por descubrir la verdad. ¿Qué cosa es la verdad? ¿Es acaso aquello que se nos reveló desde el hogar, que lo confirman las instituciones? ¿O es que yo tengo que romper estas mismas instituciones y sus parámetros para poder acercarme a esta verdad que nos es vedada? Esto me parece que es lo más arriesgado, la propuesta más arriesgada que plantea Shingeki. Y de manera troncal a esta propuesta de la verdad se une también el afán de la búsqueda de libertad. Desde el día en que nací, siempre hubo una maldita muralla enfrente de mí. Agua ardiente, tierras de hielo, campos repletos de arena. Para poder ver eso, tienes que ser el ser humano más libre de todo el mundo. Esto es la libertad. La libertad individual como algo meramente autosatisfactorio o hedonista, o la libertad entendida como la aspiración de la gente que el individuo quiere, que son parte de su familia o de su comunidad, y el deseo de que esta gente tenga un porvenir o tenga un mañana. Es decir, un ideal individualista versus un ideal comunitario o un ideal de preservación de las memorias de un pueblo. Me parece que estos relatos colisionan de una manera brillante en la figura de Eren, en la figura de sus compañeros cercanos, Armin, Mikasa, pero también en la legítima aspiración, creo yo, de buscar algún tipo de reparación frente a las grandes violencias que constantemente los pueblos del mundo enfrentan, más aún cuando se encuentran en una posición de asimetría completamente desfavorable. Y de esto la historia también nos habla a través de los testimonios dolorosos de invasiones o de genocidios o de represiones como las del pueblo armenio, como las de Palestina, ahora que precisamente es uno de los temas más álgidos de la actualidad, o también los exterminios por razones de etnia o raza, librados en el territorio de Estados Unidos, con la colonia inglesa, en los territorios americanos, ¿no? Dada la conquista y el proceso de asentamiento de los españoles. Y por supuesto, en el propio territorio japonés, ¿no? Con el exterminio y acicate durísimo que se hizo contra etnias como los Ainur, ¿no? En el Los caso de Ainu Hokkaido. japoneses, sí, en Hokkaido, sí. Sí, Sí, es verdad. からからかむいしりかわかむいらんことまりぞくるかからからからからかむいしりかわかむいらんことまりぞくるかからからからからかむいしりかわかむいらんことまりぞくるかからか Has mencionado algo súper importante, además del hecho de los gobiernos opresores que condenan a un grupo de seres humanos a vivir de una manera aislada, escondida, alejada de la verdad. Tenemos el despliegue de violencia que tiene la propuesta narrativa, porque es sumamente violenta. Y eso también es una parte muy importante de la construcción de la historia, pero también del atractivo. Es el tipo de violencia que tú te esperas viendo. Recordaba mucho a Tarantino refiriéndose a sus propias películas diciendo, bueno, sabes que mis películas son violentas y que tienes que esperarte violencia de ellas. Pero aún así es una violencia que resulta desagradable. O sea, sabes que va a suceder, pero sabes que es injusta. Incluso cuando se devela la verdad sobre los titanes por parte de la gente de Paradis, hay un rechazo al hecho de que esta violencia pueda provenir de seres humanos. Una cosa es imaginarte que viene de un otro, de un algo externo a ti, una monstruosidad que te destruye, que destroza familias, que te amenaza constantemente, pero al verlo como no humano, de algún modo lo puedes combatir con toda tu fuerza porque no te da pena destruirlo. Pero una vez que estas personas se dan cuenta que esa violencia es humana, entran en un conflicto. Sin duda, la clave de que Shingeki no Kyojin sea considerado el portento narrativo que hoy creo todos estamos de acuerdo deviene también en esta constante victoria sobre la formulación del relato. Isayama está constantemente mostrando que lo que conocemos es todavía un relato marginal
o incompleto y que nos hace falta llegar a fondo de esa verdad que nos es vedada. Entonces, con cada nuevo descubrimiento, somos mucho más conscientes del horror que representa el solo hecho de la convivencia, ¿no? El ser humano finalmente es el que acaba siendo el monstruo dentro de la propia obra de Shingeki no Kyojin. En un inicio se nos muestra el body horror a partir de estas criaturas humanoides que no entran dentro pues, del aspecto humano por evidentes razones, por su gran tamaño, por su peso, por sus habilidades especiales, porque son caníbales además. Yo creo que una de las primeras grandes revelaciones radicaba justamente en que estos titanes comían, a pesar de que no necesitaban ingerir alimento, Claro. sino que comían como si fuera un acto meramente hedónico o placentero de saciar un deseo por el mero hecho de aniquilar. La segunda gran revelación Claro. en ese marco me parece descubrir que los titanes en realidad estaban unidos por algún motivo aparente con las clases de poder, con el clero y con la monarquía, y que además conformaban los muros que se supone servían para separar a los humanos de la amenaza del peligro titán. Y todo esto va atravesado por la revelación de que nuestro protagonista, que odia a los titanes, que siente esta aversión y esta sed de venganza después de que vio morir a su madre a manos de un titán, el deseo que moviliza a Eren es dar satisfecha su sed de venganza, eliminando a todos los titanes de la faz de la tierra, y de pronto él se convierte en un titán, desconoce las razones, nosotros como audiencia o como lectores del manga las desconocíamos completamente, y después asistimos a esa enorme y repulsiva revelación donde la traición se mezcla junto con la sorpresa a partes iguales, que es que evidentemente los titanes no son monstruos, sino que son seres humanos racionales. Es tarde para mí. Ya no sé qué es correcto o no. Pero la única opción que me queda es enfrentar las consecuencias de mis acciones. Y como guerrero, debo cumplir con mi misión hasta el final. Reiner, hagámoslo. Aquí, en este instante. Sí, enfréntame si quieres. Estoy decidido a llevarte. ¡Bertolt! ¡Eren! ¡Vete de ahí! Yo empecé a leer Shingeki no Kyojin cuando todavía estaban vigentes las páginas de Scanlations, ¿no? Los MC Anime, Descarga Wares. Entonces habían almas bondadosas que por amor al arte pues armaban fandubs o fansubs y pues traducían el manga, ¿no? Entonces sí, me acuerdo todavía la cara que puse cuando supe que Reiner y Bertolt eran el titán colosal y el titán acorazado, que son los que terminan aparentemente gatillando el inicio del conflicto y los que pues terminan causando directa o indirectamente la muerte de la mamá de Eren, o eso es lo que creemos. Pero luego la serie se va retorciendo al punto de que entendemos que el mundo conocido no es tal, sino que es más bien una isla prisión, y que los verdaderos enemigos, como dice Eren, se encuentran más allá del mar, pero que no hay garantía de si al aniquilarlos, la isla Paradis va a tener paz. Y esa es una de las preguntas, me parece, con las que cierra la tercera temporada de Shingeki, ¿no? Y diciendo, ¿y si matamos a todos los que están más allá del mar, vamos a poder ser felices? ¿Vamos a poder vivir en paz?
Eren también es un personaje muy complejo que se nos presenta como un ser excesivamente violento desde que es un niño muy pequeño. Hay allí un juego entre el hecho de ser el poseedor del titán de ataque, que también es capaz de conservar los recuerdos que son pasado, futuro y presente al mismo tiempo, pero a sus 9 años o 10 años tiene este episodio de ataque a los tratantes, que si bien es cierto, él estaba en una situación de legítima defensa, ¿no? Te das cuenta que hasta para su padre la reacción de Eren fue muy resuelta y muy violenta. Entonces ya desde el inicio el autor está impregnando a este adolescente de una serie de características que finalmente me parece que lo hacen ser la persona que es y que toma las decisiones que toma. Creo que es también una de las intenciones primarias del autor. Mostrar que el ciclo de la violencia no conoce etnias, no conoce razas, no conoce tampoco edades y tampoco conoce espacios temporales. Porque no es gratuito también que la idea del titán de ataque sea como ese largo retornar de las memorias del pasado, pero también ese largo retornar de las memorias que todavía no han sucedido, las memorias del futuro. Es un gran círculo vicioso, como un Ouroboros, ¿no? Que se retroalimenta y que no hace más que crecer. Hay una forma de cortar ese círculo de raíz. Esa es la pregunta que Isayama nos deja. Claro. ¿O es que la violencia está destinada siempre a repetirse y siempre a recrudecer? Pero para mí la obra es clara desde su primer momento y nos dice que la violencia nunca cesa. Y volviendo a esta frase de Sontag, ¿no? En realidad, la guerra y la violencia son la norma, y es lo que ha construido y derrumbado cíclicamente a las civilizaciones desde que el hombre tiene uso de razón, ¿no? Y forma comunidades gregarias. La violencia forma parte inmanente de nuestra propia naturaleza civilizatoria, por contradictorio que pudiera sonar. Entonces, ¿toda violencia es ilegítima? ¿O hay algunos espacios, momentos, o justificantes o atenuantes donde el ejercicio de la violencia se encuentre legitimado? Como por ejemplo, tú comentabas el tema de la defensa, ¿no? Claro. Y Eren, pues sí, extraña mucho esta predisposición, no solo por la violencia, sino por el ensañamiento. Porque lo que llama la atención es el ensañamiento, no la violencia en sí. Porque él tenía que defenderse de algún modo. Y tú dices, bueno, ya, mira, al final no deja de ser un niño héroe shonen que va a tomar las cartas en el asunto y va a derrotar a estos grandes. Pero el niño se ensaña. Para salvar a Mikasa de estos tratantes que además veían a los Azumabito, que es esta etnia de la que desciende pues Mikasa, como si fueran un equivalente a las mujeres consuelo, ¿no? Y eso también despertó mucha polémica en Japón. Y claro, el Japón de la Segunda Guerra Mundial aniquiló y realizó horrores en toda Asia, Laos, Vietnam, China, Corea del Norte, Corea del Sur. O sea, tienen todavía muy palpitante la herida de lo que los japoneses hicieron durante la guerra, sobre todo con las mujeres y con los niños, con las niñas. Esto ha sido tratado también por la literatura largamente, por la novela gráfica, como esta novelita Hojas de Hierba, puede ser, de la coreana. El relato que me dice se llama Hierba y es de Keun-Suk Gendry Kim. Hojas de Hierba es un poemario estadounidense. Este se llama Hierba nomás. Excelente. Entonces, eso me parece que es una lectura urgente y necesaria porque va en línea también un poco con lo de Shingeki. Es bien interesante ver que aunque Eren ya tenía el poder titán, sucede que aunque todavía no era consciente del papel que iba a desempeñar, estas memorias del futuro ya se infiltraban en el subconsciente de Eren, que luego vamos a ver que cuando están en el camino, ¿no? Eren y Zeke, en realidad ellos fueron los que desde este lugar, que al mismo tiempo era un no lugar, que está en todas y ninguna parte a la vez, influían en los acontecimientos históricos. O sea, como voces, como el subconsciente de los personajes. Y hacían que cada una de las acciones no quedase al azar. También te complica muchísimo la vida porque no puedes terminar de entender si el joven está predeterminado a tomar algunas decisiones o a actuar de alguna manera definida. Yo más bien cuando terminé de leer la obra, más que verlo desde un aspecto determinista, me pareció que Isayama pretendía contar un relato, digámoslo, ¿no? En perspectiva cuántica. Es decir, todas las posibles soluciones
a todos los posibles escenarios, no son posibilidades unívocas, ni tampoco congeladas o sólidas, sino que están en constante reformulación y todas ocurren o tienen las mismas posibilidades de ocurrir, de fracasar o de tener éxito. Entonces, terminamos con un Eren que ha vivido todas las posibilidades que le ha ofrecido su universo a partir de los caminos eldianos y que finalmente optó por la que él consideró era la menos dañina. No para acabar la guerra, sino para crear un espacio de tiempo con el que la gente que él había amado, que él había sentido parte de su familia, sus hermanos, sus amigos, pudiera vivir. Porque recuerda que la guerra vuelve a estallar cuando sus compañeros fallecen. Eren era consciente de que no podía evitar que todo terminara en este colapso natural donde la guerra es la norma, ¿no? Y donde el resentimiento no hacía más que crecer. Eso creo que es otro tema clave, ¿no? Antes de que los titanes dominaran la Tierra, se dice que la humanidad vivía en una guerra eterna, peleando contra aquellos de ideologías y razas distintas. Un día una persona dijo lo siguiente: cuando se aparezca una criatura que sea mucho más fuerte que nosotros, la humanidad tendrá que unirse y dejar de pelear entre sus semejantes. Dime, ¿qué opinas de eso? No había escuchado de esa leyenda, pero para mí suena un poco tonto, como si fuera un cuento de hadas. Eres igual que yo, muchacho. Somos personas muy excéntricas. Aunque apareció un enemigo más fuerte que nos está llevando a la extinción, la humanidad no se ha unido ni ha dejado de pelear con sus semejantes. Ah, exacto. La humanidad sigue dividida. Así será difícil pelear contra el enemigo. La fuerza del resentimiento lo vemos en, por ejemplo, la muerte de Sasha, que termina afectando a sus compañeros de grupo. Lo vemos también en la muerte de los pequeños guerreros, ¿no? La amiga de Falco. Sí, mueren cuando Eren hace su aparición en el discurso de este hombre, el eldiano que da el discurso y que se ofrece prácticamente esa bueno, que eran descendientes de la rama directa de los Fritz, ¿no? Y tenían ciertos privilegios a pesar de que eran eldianos, pero bueno, eso también refleja mucho el tema de las sociedades que han conformado estructuras raciales basadas en el odio y sobre todo en los apartheid, ¿no? Recuerda mucho a la Sudáfrica precisamente del apartheid, recuerda mucho a la sociedad nazi con los judíos, ¿no? Y recuerda mucho a la Palestina ocupada de Cisjordania, donde estas poblaciones son recluidas porque se les atribuye el origen de todo mal. Y ahí es donde entra el imaginario mítico, ¿no? A los eldianos se les atribuye el origen de una raza maldita, una raza que ha pactado con el demonio, porque eso es el relato que nos cuentan. Y nos dicen que esta raza solamente ha causado problemas, pestes, muerte a donde quiera que vaya, y que finalmente un héroe desconocido, marleyano, les puso fin a su rey y los expulsó a la isla. Mientras que los eldianos, que todavía están en el suelo de Marley, tienen un relato distinto, ¿no? Donde Ymir no es una demonio, sino que es una gran gobernante que construyó caminos, que construyó pueblos y que los demás pueblos miraban con mucha envidia el avance de los eldianos y por eso desatan la guerra. Pero finalmente, en la historia, nosotros logramos ver que ninguna de las dos versiones era la versión correcta, sino que más bien todo había sido fruto de un azar bastante trágico, ¿no? Una niña esclava que había sido prisionera de un imperio, el imperio eldiano, y que era encargada de darle comida a los cerdos hasta que un día se escapan, le echan la culpa de que por su mal proceder ha pues perjudicado a toda la aldea y luego termina cayendo en este accidente, ¿no? En el árbol donde se encuentra con esta criatura prehistórica, un tanto alienígena, no lo sé. La tremenda violencia que sufre esta niña, o sea, desde que es esclavizada, perseguida, llega mutilada a ese lugar, se encuentra con esta criatura que le da este poder y entonces ella se salva, pero luego pasa a ser utilizada, violada, embarazada por su agresor. Claro, y al luego término también de su vida, canibalizada. Y expresa generando también del rencor y de la falta de una justicia efectiva para ella. Claro. Porque termina desarrollando una relación de codependencia con Fritz, ¿no? Claro. Y cuando a Fritz lo van a matar, ella se interpone y no sabemos, o el lector no sabe, si lo hizo para salvar al rey o para liberarse por fin. Así es. Porque
estaba harta también de ser un arma de guerra. Así Era es. utilizada para anexar pueblos, para masacrar, ¿no? Con este afán imperialista de los eldianos. Claro, pero Y luego se le sí, muestra, porque se llama al final como que cierra pequeños ciclos, y se le muestra en una situación cómoda con sus 3 hijas, ¿no? después de estos últimos 5 o 10 años, tanto por las cosas que han ocurrido en Perú, en Latinoamérica, como en el resto del mundo, donde hay una ultraderecha fascistoide Ujú, que no duda en aniquilar al que piensa claro. distinto, o en perseguirlo hasta la muerte, ya sea por vía legal, a través del lawfare, o ya sea por persecución política, o este afán de destruir cualquier noción de derechos humanos porque supuestamente le cuesta plata al Claro. contribuyente, muy en onda de los libertarios con Milei, por ejemplo, donde estamos viendo básicamente una eutanasia social, ¿no? O sea, Ujú. cortar suministro de medicamentos genéricos para pacientes oncológicos, destruir la universidad pública, o sea, son medidas que tú dirías, pues nadie las aplaude, ¿no? Y sin embargo, hay un círculo enajenado de sujetos que están ansiosos de satisfacer sus ímpetus de sangre o sus ímpetus de ver al otro sufrir, Ujú. pero que te da arcadas. Y en Claro. el Perú ocurre lo mismo, o sea, Claro. tenemos una derecha profundamente disociada de la realidad y que lo que tú sientes que estos sujetos persiguen es la aniquilación total del adversario. Y ahora más bien yo veo que en el mundo contemporáneo se asemeja mucho más al mundo de Shingeki en relación a que los degenerados ya no tienen vergüenza de serlo en público y de justificarse. Y encima, cuando se les reclama o se les cuestiona sus acciones, en lugar de elaborar una justificación, lo que te dicen es, ya, ¿y qué vas a hacer para detenerme? No puedes hacer nada, te jodes. Ese es el panorama que siento tenemos ahora, y es el panorama que, por ejemplo, los marleyanos imponían a los eldianos. Pero tú lo has dicho, Es- y eso es lo que yo estaba pensando, o sea, quienes se comportan de esa manera son los marleyanos, ¿no? Los Ujú. claramente fascistas y violentistas con este estado guerrero basado en líderes del ejército que utilizaban a los eldianos como armas, como carne de cañón, y además que sometían a la crueldad del aislamiento a los eldianos de Paradis. O sea, ellos sí se presentan como el non plus ultra de la crueldad, y pese a eso, luego cuando comienzas a interiorizar, ¿no? En personas, en cabezas, en sentimientos, te das cuenta que en realidad no todos son unos demonios malvados, pero te los presentan como gente mala desde el principio. Desde que aparece Falco, pobrecito, ahí tirado mirando los pajaritos en esta guerra que tienen contra este imperio o con este país oriental, se das cuenta que en ese mundo tan cruel, Reiner, Annie y Bertolt son unas víctimas también. Tú te esperas que esa gente sea mala, te esperas que esa gente actúe de manera cruel, sin ninguna consideración por los derechos humanos, sin ninguna consideración por la memoria, que por ejemplo permitan que el ejército mate y dispare a manifestantes o a personas que pasaban por ahí durante las manifestaciones, en este caso hablando de Perú, sin asumir la responsabilidad, y luego aparecerte un año después saludando como si nada hubiera pasado, siendo tú la principal responsable de lo que ha sucedido. Pero eso te lo esperas de los malos, ¿manjas? O sea, no te lo esperas de Eren. Y la complejización de la víctima es también una de las grandes virtudes, porque no hay víctima 100% pura. Todos en realidad podemos ser víctimas y victimarios y serlo al mismo tiempo. Claro. Un claro caso, por ejemplo, en el Perú, durante el conflicto armado interno, está claro que tanto los subversivos y los terroristas perpetraron acciones en contra de la población civil, pero también está probado que la misma población civil en su momento también perpetraron acciones de violencia contra otros miembros de la población civil, y que aún más miembros de las Fuerzas Armadas
perpetraron sistemáticas violaciones de derechos humanos contra la población civil e incluso contra terroristas rendidos. Entonces, ahí es donde uno le da un poco el cortocircuito, porque naturalmente tendemos a pensar en buenos y malos, o sea, la vida de una forma muy monocromática. Claro. Pero en realidad todos estamos compelidos o ser susceptibles a ser víctimas y victimarios dependiendo del enfoque y dependiendo de las historias individuales y colectivas que acumulemos. Por eso es que Isayama se da el tiempo de trabajar las historias individuales también de los marleyanos. Al principio uno odiaba a Reiner y odiaba a Bertolt, pero cuando luego escuchas las historias de ellos, de que venían, por ejemplo, Reiner de una mamá eldiana maltratada sistemáticamente, que lo maltrataba él. Que lo maltrataba él sistemáticamente y que su única forma de realización era esperar que su hijo sea un miembro útil a la comunidad marleyana para reparar el mal de ser eldianos. Cuando ves la historia de los demás miembros, también los senshis, ¿no? Los guerreros eldianos que peleaban con el poder titán, pero para el ejército marleyano, te das cuenta que ellos también son víctimas de este estado completamente represor, a pesar de que también bajo sus hombros pesen vidas humanas de los eldianos. Claro. Entonces, uno es el monstruo del otro, Claro. ¿no? Eren decide también hacer ejercicio de la violencia como un último recurso, pero también habían otras formas de resolver la cuestión. ¿Cuál es la correcta? Eso depende de la óptica del lector y sobre todo del análisis que se haga de la obra. El hermano de Eren, que había sido el hijo legítimo de Grisha cuando estaba en Marley, el primer hijo de que además era descendiente del linaje de los Fritz y por lo tanto tenía sangre real, había sido preparado desde muy niño como un miliciano, como un pionerito. El grupo revolucionario del papá, que se constituía adentro de los guetos de Marley para restaurar el brillo de la Gran Eldia. Entonces, a él se le instruyó de tal manera que no dudó en sacrificar a su familia para perseguir este fin, para perseguir la utopía y el sueño del padre, que es infiltrarse en Marley para poder poner fin al odio que sentían en contra de los eldianos. Por eso Sheik, con su figura paterna, que luego va a ser este científico que le va a heredar el poder de la bestia, ¿no? Del titán bestia, decide optar por el plan de la eutanasia. Para él, ¿cómo se acababa el conflicto? Un poco como lo que Pain planteaba, ¿no? En Naruto. El conflicto se terminará solamente cuando se extinga la raza eldiana. Bueno, que también es una forma de genocidio, ¿no? O sea, es un genocidio. Es una forma de genocidio. Es un genocidio social, sí, ¿no? Porque lo que quería hacer Sheik era alterar genéticamente desde los caminos a los eldianos para que ya nunca más pudieran tener hijos y que se acabase la generación de los eldianos con la que vive ahorita, presente. Entonces iba a ser una muerte lenta y prolongada del pueblo. Pero mientras Eren, que había sufrido no solamente los estragos de la violencia dentro de los muros, con la institucionalidad del clero, de los Fritz, con las mentiras que se habían perpetrado, con esta idea de haber vivido siempre en una cárcel a cielo abierto, luego de descubrir los secretos del sótano del papá y desbloquear el poder del titán de ataque cuando le da el beso en la mano a Historia, reactiva todas las memorias pasadas, presentes y futuras. La cara que Eren pone es una cara de sufrimiento total, porque él sabe lo que va a ocurrir y desde entonces su carácter cambia. Ya no es el Eren histriónico, sino es un Eren completamente caído en la melancolía, porque sabe que va a tener que matar y él asume el costo de esa violencia. Entonces uno se llega a preguntar, ¿hasta qué punto era legítima la violencia de Jagger, de Eren? Que luego va a dar pie a otra parte de la historia que a mí me gusta mucho, porque complejiza las relaciones adentro de la muralla. Porque Paradis, después de que derrumban o derrocan a los monarcas, se convierte también en una isla militarizada. Así es. Te das cuenta que los jagueristas ya habían asumido la posición radical de llevar a cabo el plan del retumbar.
Y sobre el plan de retumbar era aniquilemos a todos los que nos odian y nos quieren ver desaparecidos antes de que ellos nos desaparezcan. Que era un plan de supervivencia radical. Ahí estaba este seguidor de Eren. Digamos que Floch es el personaje del espectador primario, es el que dice, bueno, yo voy a cerrar con el héroe del shonen y lo voy a justificar hasta lo último porque quiero ver morir también a mis enemigos que me han hecho tanto daño. Si te das cuenta, al final es una responsabilidad súper grande que toda esta gente le carga a Eren encima, ¿no? Sí, es un personaje ficticio, pero si lo tratases como se podría tratar a un ser humano, como una persona a la que tú amas, como una persona por la que sientes respeto o cariño, lo prefieres vivo y tranquilo y a salvo que liderando a un grupo de radicales que quieren matar a medio mundo, ¿no? Que es un poco la reacción lógica que tienen precisamente las personas que lo quieren. A ver, no lo voy a justificar a Eren, pero entiendo la lógica de los jagueristas, que es una lógica de guerra. Claro. Yo tengo que dar el zarpazo primero, porque si no, ellos me lo van a dar a mí. Y es ahí donde surge este plan donde ya todo el círculo de Eren, incluso los que no querían participar en la guerra como Armin, terminan teniendo sangre en sus manos. Claro. Cuando montan todo este plan para declararle la guerra al mundo y causar el mayor daño posible a Marley antes de que Marley los golpee, ¿no? Escoge llevar a cargo, pues, esto de acumular el odio del mundo. Un poco, y ojalá no me maten cuando diga esto, pero es un poco también el trabajo de Isayama viéndose reflejado en el trabajo que las Clamp y que los equipos creativos diseñaron cuando hicieron, por ejemplo, Code Geass, ¿no? Que es buscar a una persona que acumule todo el odio del mundo para que cuando al final sus amigos lo derroten, sus amigos que eran odiados pasen a ser ahora los héroes de la nueva normalidad y del tiempo de paz. Sí. Lo que finalmente Eren quería, ¿no? La estructura militar que conocemos ya no existe. Por lo tanto, ya no soy superior de ustedes. Así que quiero preguntarles... Lo haré. No voy a permitir que Eren vuelva a cometer una masacre. Aunque quiera protegernos a nosotros y también a la gente de Paradis, debemos detener a Eren. Mi casa... Oigan, incluso si logramos detener a Eren, ¿qué sucederá después? A pesar de que él pueda detener el poder del fundador, le quedan 4 años de vida. ¿Qué pasará con la isla después de eso? El odio contra este lugar no desaparecerá. El mundo nos odiará durante muchos años más. Detener a Eren significará la destrucción de la isla. Como yo veo las cosas, Marley cree que cuando nos atacó nosotros utilizamos el retumbar. De modo que supongo que pasará tiempo antes de que vuelvan a la isla. Pero si no destruimos esta isla, entonces el mundo pensará que podría ser destruido en cualquier instante. Eso motivará nuestra aniquilación, más que el discurso que dio Willy Tybur. Supongo que tienes razón. No obstante, Jan, al menos hacer eso le dará unos cuantos años más a la isla. Aún así, todos nosotros ya desperdiciamos años buscando una solución. Y al final no llegamos a nada. Es por eso que Eren decidió... ¡El genocidio está mal! Yo nunca aceptaré ninguna razón para validar una masacre. Perdón, alcé demasiado la voz. Al margen de su decisión y de que tal vez la violencia era una de las opciones que tenía, ya era inmoral, sin derechos humanos y sin los códigos de guerra actuales, masacrar a civiles desarmados, mujeres y niños. En su cabeza y viendo el futuro y el presente y todo lo que iba a causar, evidentemente era lo que él consideraba necesario para poder ganar el tiempo de paz, para que su gente pueda vivir una vida tranquila, sin ataques, etc. Pero mató a personas inocentes. ¿Es una decisión egoísta? Totalmente. Es una decisión completamente egoísta
y Eren sabe que está mal, aunque se mostrara todo edgy. Lo sabe con más claridad en el anime. ¿Recuerdas que con el manga, cuando Armin le agradece por haberse convertido en un criminal para poder salvarles a ellos, fue bastante mal tomado, porque parecía que él estaba de acuerdo con lo que había hecho Eren? O sea, hubo mucha polémica respecto a eso. Me parece que esa es una de las razones por las cuales la conversación que se tuvo en el anime fue bastante más esclarecedora. La conversación es más larga, más nutrida, y te das cuenta que Eren sí se mostraba todo edgy, que también es como que, oye hijo, tenías amigos, podías haber hablado con ellos, podrías haber pedido apoyo, o sea, no seas idiota. Esta construcción de masculinidad es muy típica del shonen japonés. Sí, un es Guts como- que como claro. el Berserk, dice, el sufrimiento tuyo, el de él, el de ella, el mío, es algo que yo estoy cargando, porque sin eso ustedes no pueden ser felices. Como un Shinji Ikari también, ¿no? Sí. Mis traumas, mis demonios. Yo aquí Yo solo. no quiero preocuparte, yo no quiero molestarte con todas estas cosas que finalmente me vas a ganar más odio. Es un yo soluciono mis problemas y no te los quiero compartir porque te voy a molestar, porque a pesar de que eres mi amigo, mi hermano, la persona a la que amo, yo no quiero molestarte con estas nimiedades. Yo creo que el quiebre, que es el trauma que nosotros no hemos visto porque sucede tras bambalinas, Claro. es cuando recupera todos los recuerdos pasados y Claro, futuros. después del Ese beso de historia es cuando él entra en Sí. crisis y se le quema algo allí, ¿no? Para nosotros duró segundos, Sí, pero sí, en la claro. cabeza de Eren vivió, o sea, la temporalidad de todas las memorias, de todo el tiempo, de todo el pasado, presente y futuro, lo que duró. Eren vivió cada una de las posibilidades, cada una ese de las momento. vidas, de cada una de las soluciones buenas o malas que pudo haber dado el conflicto en ese momento. Le pasaron miles de años en su cabeza viviendo la tortura de todos los fracasos y de ver morir a su gente. Entonces, ahí yo lo justifico a Isayama diciendo, sí, si Eren no estaba quebrado o no salía demente después de ese trauma, yo creo que eso justifica un poquito, ¿no? De repente estoy hablando con un poquito de corazoncito con Sí, porque con tú Isayama, lo pero amas a Eren. De hecho, yo entiendo que el pobre chico se haya roto después de eso, ¿no? tenía Y que salir a partir roto. de allí comienza a tomar una serie de decisiones unilaterales y se alía con personas que en realidad ya no lo quieren a él como ser humano, sino el poder que Caudillo. representa, ¿no? Que es cuando comienza el conflicto entre sus seguidores, que finalmente son un grupo de fundamentalistas, y sus amigos, que normalmente son los que te dicen, oye, no te metas en líos, ¿no? O sea, ven acá, te voy a ayudar, yo voy a estar contigo, yo voy a salvaguardar tu integridad. Queda Ahora- súper claro, ¿no? Entre lo que Mikasa, Armin, las mismas Hanji, que tienen las cosas muy claras. Después de este debate moral, que pasa en Code Geass igual, ¿no? Donde Ujú, vemos sí. estas alianzas que son amigos y luego son enemigos y luego se vuelven a enfrentar como aliados. En Shingeki pasa lo mismo, porque en un primer momento decían no podemos dejar que Zeke haga la eutanasia, ¿no? Ujú. Entonces vamos a apoyar a Eren y de pronto te das cuenta, no, pero Eren quiere aniquilar el 80% de la humanidad y eso no es moralmente legítimo, tenemos que detener a Eren. Y luego en el fragor de la batalla, ¿entiendes? Eren, me hubieras contado tu plan, yo lo hubiera entendido, hubiéramos ido al infierno juntos, pero te hubieras evitado todo el sufrimiento que nos has causado y lo demás, entonces bueno, asumimos la culpa conjunta. Ajá. Von woher weht der Wind und wohin wird er getrieben? Der abgeschossene Pfeil trotzdem gegenwinkt und fliegt davon. Des Angriffs. Es ist der lange Weg in die Freiheit. Hinter dem brennenden Horizont sah ein Mann, was das war. 今君の目の前にはどんな景色が広がっている高い壁に遮られた視界何が見えるのだろう Isayama hubiera querido hacer un manifiesto en contra de todos los tipos de violencia, no existiría el personaje de Levi, o sea, de Levi. Porque el capitán Levi al final es uno de los pocos que tiene la satisfacción de su venganza. Ujú. Porque él había cargado con el peso de todos sus compañeros y a pesar de que en un momento deciden aliarse con Zeke, ¿no? Porque no sabían lo del plan de la eutanasia, finalmente él es uno de los pocos que termina demostrando que la violencia en ciertos contextos, al final, sí rezarse honras o el honor.
Pero Si no es un asesinas- manifiesto antiviolencia, desde luego. O sea, tú entiendes que hay violencias que son Sí. legítimas y que son necesarias Que en son determinadas necesarias. circunstancias. Y para detener a Eren, desde luego, la violencia es necesaria, pero también lo era para poder detener o frenar la crueldad de los marleyanos contra Paradis y contra los eldianos. Yo no pienso que Isayama defienda en algún momento un pacifismo vacío, porque hasta para la negociación tienes que tener una posición de poder que te permita hacer un intercambio de... Así es, por lo o sea, menos de disuasión. Claro, que evite que el otro te... Para que no quede un poco lo que decía Armin, ¿no? O sea, podríamos haber Así es. despertado a unos cuantos cientos de titanes, pero no a todos, y acabar con toda la armada marleyana, y a partir de esto poder comenzar una negociación de evitar el conflicto. El miedo que surgía a partir de eso era, ya, ¿y qué hacemos con los demás países aliados que viéndonos haber destruido a Marley van a decir, tenemos que aniquilarlos antes de que me aniquilen a mí? Habían ¿No? otros De que la países que violencia- ya habían desarrollado armas contra... Armas nucleares. armas te lo nucleares dicen. contra los titanes, entonces sí, te encuentras Así en es. una situación bien compleja. Con el paso de los años, al principio tenía una posición un poco más idealista o liberal de decir, no, toda la violencia es mala. Luego te das cuenta, después de un estudio detenido de la bibliografía, de la historia o de la realidad, que en realidad hay violencias que detienen violencias mayores, que son claro. disuasivas. Y que en realidad la democracia liberal tuvo como partera a una de las revoluciones más sangrientas y violentas como fue la Revolución Francesa. Cuando después de triunfar la guerra civil en China y de aniquilar a la gente que luego, pues los del Kuomintang, los de Chiang Kai-shek, en fin, entiendo también la lógica de darle vuelta a todos los desgraciados que le abrieron las puertas a Japón para que pues luego haga las atrocidades que hizo, ¿no? Y que la historia también comente de las atrocidades que se hicieron en Taiwán durante la dictadura blanca, ¿no? De Chiang Kai-shek. O entiende también por qué después de la Revolución Cubana fusilaron a ciertas personas. No lo estoy justificando, pero estoy entendiendo las razones de la urgencia de hacerlo, porque si no, nuestros padres independentistas peruanos o la corriente libertadora del sur o la corriente libertadora de Bolívar no hubieran hecho eso mismo con los realistas o con sus cómplices. Hay circunstancias donde para ver morir a un régimen necesariamente tienes que aniquilar no a lo demente, pero sí a ciertas posiciones o a ciertos sujetos que representan o detentan cierto poder, ¿no? Claro, pero nuestro amigo Eren aniquiló a lo demente. Ah, no. Él no se acoge a ninguna fórmula de aquellas que estás compartiendo. O sea, siendo realistas, un plan escalonado como el de Armin, de aniquilar las potencias bélicas para dejar a esas naciones desarmadas, inutilizadas por varios años. Claro, es una realidad que exige ese tipo de acciones bélicas, de acciones violentas, ¿no? Estamos hablando de una realidad en la que no puedes pensar, que no puedes ejercer poder y no puedes ejercer violencia hasta cierto nivel, porque si no, no van a entenderlo, si no, no vas a poder negociar y tienes que hacer una demostración de poderío. Antes, en 2 Monaten. Si nos quedamos aquí parados, moriremos aplastados por esas rocas. Así que prepárense de inmediato. Comandante, díganos, ¿vamos a morir? Exacto. Entonces, como no tenemos modo de escapar, ¿nos pide morir luchando? Exactamente. Claro, si no sobrevivimos, entonces no importa desobedecer sus órdenes. ¿O me equivoco, comandante? Lo lamento, pero así es. Esta batalla no tiene sentido. No importan los sueños o esperanzas que tengan. Tampoco importa si su vida estuvo llena de privilegios o no. O si las rocas de ese titán nos aplastan por igual. Algún día moriremos. Por lo tanto, nuestra vida no tiene sentido. ¿Acaso carece de significado haber nacido en este mundo? ¿Ustedes dirían eso de sus amigos? ¿Esos soldados dieron su vida en vano? ¡Claro que no! Nosotros somos los que le damos sentido a su sacrificio. Todos nuestros soldados lucharon con valor
El deber que tienen los sobrevivientes es recordar a sus caídos. Aunque terminemos muriendo aquí, los vivos le darán sentido a nuestra muerte. Es la única forma en que podemos rebelarnos contra la crueldad de este mundo. ¡Soldados, adelante! ¡Soldados, no dejen de gritar! ¡Soldados, al ataque! ¿Cómo impacta todo esto en las nuevas narrativas, al menos en el caso peruano, ¿no? Ajá. Porque hay gente ahora, pues de mi generación, o un poquito mayores que yo, que andan sobre los 35, ¿no? Que somos como los hijos de la generación que vivió la violencia interna, la guerra interna, y que fue testigo de este estado de zozobra total. ¿Cómo impacta eso en la narrativa? Bueno, justamente estábamos conversando antes de esto sobre el comentario que publiqué, Mañana Nunca Llega, y es el relato que da título al libro, abre justamente con la frase sacrificial de Erwin Smith, ¿no? Smith, sí. Todo el discurso que lleva a los soldados a lanzarse contra el titán bestia. Pienso yo a veces, cuando tienes un gobierno que no observa mecanismos mínimos de justicia, que empecinadamente se esfuerza por precarizar aún más tu estado de vida, tu seguro de salud, tu nivel de contrato, tu estabilidad, ¿no? Cuando ves que pues hay un continuo desprecio por la gente a partir de la corrupción, a partir de esto que habíamos comentado al principio de, ya, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué puedes hacer tú? Entonces, ahí es cuando la gente dice, pues yo no tengo nada que perder. Lo único que tengo que perder es mi vida y tampoco es que sea una vida decorosa. Bueno, la Entonces, gente en Perú lo que está haciendo es irse al extranjero. ¿Sí? En masa. Entonces, o eso, o en un primer momento fueron las protestas masivas que hubieron durante el 2022, sí. Y ahorita no es que la gente esté contenta, sino que tiene miedo a que la maten. O sea, hay que decirlo así. Un autor que trabaja este tema de una forma muy álgida es Manuel Escorza, y por la complejidad con lo que lo trata, uno entiende por qué no es tan difundida su literatura en el Perú, porque cuando uno lee la saga de la Guerra Silenciosa, lo que son estos 5 libros que forman este gran manifiesto en contra de la tiranía de las corporaciones mineras en los Andes, que aparecen un buen día de la nada, y son como ese cerco que va engullendo las comunidades, y de pronto los comuneros dicen, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? Y ven cómo va muriendo su gente, ven cómo los jueces, cómo las autoridades de su pueblo se coluden con la Cerro de Pasco Corporation en la historia, y luego ven cómo encarcelan a sus conocidos, cómo encarcelan, por ejemplo, al Mictálope, los torturan, pero ellos siguen yendo a levantarse sabiendo de que van a morir. Uno entiende desde los hechos históricos que luego han sido recogidos y han sido o forman parte de la ficción, ¿no? Que no es una cuestión aislada, no es un sentido común. El sentido común aquí, porque no hemos gestionado, no hemos aprendido a convivir con nosotros mismos y con nuestra comunidad, con las diferencias que podamos tener, es que aquí las cosas solo se dejan avanzar, se esbarren debajo de la alfombra hasta que llega un punto en que todo revienta y la casa se incendia. Esa es la historia del tratamiento de los conflictos sociales en el Perú, desde que el Perú es colonia de España hasta el momento en que nos independizamos como república. Basta pensar que en el Perú el primer cambio total de sistema productivo, de régimen civil, cívico, o sea, la existencia de ciudadanos recién se dio paradójicamente con una dictadura, que un golpe de Estado, en este caso el de Velasco, es también una muestra de violencia institucional, porque se cambia el régimen a partir de tanquetazo, de amenaza bélica, y paradójicamente este régimen, con todos sus múltiples errores, fue el que literalmente abolió la esclavitud que significaba el régimen gamonal y el pongaje. No puedo sentirme orgulloso. Hice mal. Instruí a niños por intereses políticos. Es imperdonable. A pesar de las palabras de mi conciencia, les ordené que destruyeran las murallas. Pero al fin me di cuenta. Si todos esos pequeños hubieran tenido vidas normales, habría sido un hombre muy feliz. Si no puedes hacerlo, entonces yo estaré orgulloso por ti. ¡Abran! ¡Oigan! ¡Abran la maldita puerta! ¿Qué están haciendo? ¡Ábranlo Yo ya! sé que esos ¡Abran en niños este piensan instante! lo mismo. Gracias. Y por cierto, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Kid Shadis. ¿Y tu nombre? Esteo Magat.
Creo que es un error de concepción decir, como te dije en un principio, es un gran depende que tiene que evaluar las grisuras y ser consciente de los estragos de la guerra. Yo creo que estuvo mal en lo que habíamos quedado en que si tenía o no razón, eso depende. O sea, matar como mató no está bien, ¿no? Ahora, ¿qué es lo motivó a eso? Eso ya depende de las circunstancias en las que todos ellos se vieron inmiscuidos y en las circunstancias en las que crecieron. Finalmente, Eren es una consecuencia de la violencia desde que es un niño pequeño. O sea, su nacimiento es una consecuencia de la violencia. Y lo que es un hecho en realidad es que también Shingeki no Kyojin es un canto en contra del fascismo. Por más que veas que hay personajes que asumen estas posiciones, en realidad no es apologético, es una crítica activa. Que un escritor te muestre un contexto que va de acuerdo a la lógica que ha urdido en la trama, no significa que lo avale, porque estaríamos volviendo al eterno debate sobre si Nabokov ejerció un discurso apologético a la pederastía o la pedofilia o la violencia contra menores con el Lolita, cuando Nabokov, cuando inicia el libro, en el prólogo grandazo que a veces la gente se olvida de leer, claramente dice que el libro está contado desde la voz de enunciación de un sujeto degenerado, completamente abstruso, repudiable para el orden normal de la sociedad. Isayama te dice, esto que te voy a mostrar es un canto de la guerra que no tiene a vencedores, donde todos son víctimas, donde hay horrores, donde nuestros héroes no son héroes impolutos, donde la gente que muere, que cae como víctima, tampoco es impoluta, que todos cargan culpas, que todos han hecho lo necesario para sobrevivir en un universo donde la violencia, donde el matarte porque te detesto es lo normal. Entonces, en estos cánones, que es lo que hemos dicho al inicio de este debate, hay que leer ese discurso. Uno comienza a pensar, y si de pronto, como Isayama plantea, lo malo en sí no es la violencia, sino el uso y las razones que sostienen a esa violencia. Si es una violencia emancipadora, que observa otros fenómenos, que es consciente de los límites que tiene y también consciente de los efectos que se generan, porque como tú dices, ¿qué ganamos haciendo que la gente vaya a morir? Si no hay una organización, no hay nada que suponga que haciendo que la gente se convierta en masa sacrificial vamos a cambiar algo. Entonces, llama a pensar que de repente el que la vio mejor fue Armin. Así es. Y en ella también Hanji, pero también llama a pensar, y este es un alegato, para no condenar algunos aspectos de la figura de Eren que todavía pueden ser rescatables. Estamos de acuerdo que el genocidio masivo a lo descabezado pues es terriblemente malo. Sí, pero bueno, pensamos de todas maneras que Eren no es un genocida típico, no es una persona que haya pensado en una superioridad étnica ni en una cuestión de tradición, o eso es un pata desesperado que ha tomado una decisión terrible y evidentemente está ejecutando un acto cruel, inhumano y condenable por donde se le mire, pero sus intenciones no han sido las de un ser superior que quiere limpiar algo, que quiere resolver algo, ¿no? O sea, él lo que quiere es salvaguardar a su gente, así de básico es el muchacho. Armin podría planificar algo con mayor cálculo, ¿no? Con mayor cálculo que Eren, desde luego, al igual que Hanji. Pero... Y luego está el tema de Mikasa, ¿no? Porque Mikasa, yo siento al menos que Isayama no le hizo justicia a lo largo del manga, que más bien fue un personaje que se desaprovechó o que quedó solamente reducida en los primeros arcos a ser alguien que estaba completamente atada y dependiente de Eren, que luego Eren le dice, no sé si lo que haces es porque de verdad me quieres o porque está en tu sangre ser un robot, una máquina asesina que está al servicio de quien tenga el poder del... No me lo recuerdo, porque cuando Eren hace eso yo quiero tirar una silla en la cabeza, o sea, ¿qué le pasa a este chico? Pero siento que a partir de ahí se genera el desarrollo de Mikasa, porque Mikasa decide abolir esa fe ciega, ¿no? A pesar de que le dolía mucho, porque pues llevaba enamorada de Eren toda la vida, decide reanudar su vida y tomar la decisión que correspondía, que era asesinar al genocida desatado en el que se había convertido su amigo de toda la vida, ¿no? Su amigo, la persona que amaba,
matar al tirano. Mi casa toma esa decisión contra todo pronóstico y eso me parece estupendo. Ellos utilizan la violencia para frenar la violencia, así que yo tampoco pienso que la propuesta de Isayama sea una apología de la paz, pero tampoco creo que sea una apología de la violencia por sí misma, sino que te muestra una realidad en la que a veces no tienes otra opción, pero tienes que saber cómo gestionarla, ¿no? Entonces, pensar que Eren hizo lo correcto me parece reduccionista al máximo, porque hay muchas formas de resolver un conflicto, incluso si utilizas la violencia para resolverlo. Y entre las formas moralmente sanas no está masacrar población civil no combatiente. Perdón, ese es el límite, ¿no? Ahí no te metes, eso no lo haces. Quería preguntarte, la influencia de Shingeki de la cultura pop japonesa dentro de tu narrativa, Tadeo. Yo creo que tal vez deberíamos buscar otro momento para conversar de esto, porque me gustaría poder conversar también sobre tu libro. Lo disfruté mucho y ahora lo he vuelto a leer y me arrepentí de volver a leer el segundo cuento después de El legado, que es la de este señor barrendero que se va a la invitación. Me indigna tanto esa historia, Tadeo, me da una rabia. Pero... Y yo cuando lo escribí también sentía mucha rabia. Yo me debatí mucho en si finalmente el personaje principal iba a tener una suerte de redención, pero a su modo la tuvo, porque bueno, no decide ir, digamos, tener esta compensación para su vergüenza para sí mismo, sino va y lo comparte con su familia, ¿no? Al menos yo siento que el tema del anime y el manga, si algo ha hecho conmigo, es mostrarme que no hay historias monócromas, sino que en muchos casos hay grisuras. Y la violencia es un hilo conductor de todo el libro, racial, de género, política, económica. Me parece que sí es un círculo vicioso del que estamos pues condenados a seguir. La diferencia la hacemos cómo reaccionamos frente a esta violencia, de qué manera. Si nos organizamos para oponernos y resistir, o si somos perpetuadores de violencias contra otros como nosotros, o que en gran medida de repente no opinan como nosotros, pero que tienen la misma condición, ¿no? Que son trabajadores, que son obreros, que son profesionales, que son jóvenes, que son técnicos, que son campesinos, ¿no? Que están en constante debate de poder sobrevivir un día más. Y es lo que yo quería expresar con esto. El último cuento, creo, es Mañana nunca llegue. Ya comienza a coger elementos de la cultura popular más contemporánea, ¿no? Tema de Harry Potter con la batalla de Hogwarts, tema de estos policías jóvenes, ¿no? No quería al típico policía viejo, sino quería policías chicos, ¿no? De 20, 25, también, 26 años, que también son víctimas a su modo, victimarios y víctimas a su modo de todo este aparato de represión y de violencia que es los institutos militares o de Fuerzas Armadas, ¿no? Que desde su formación están condicionados a ser tratados como animales, ¿no? Como perros. Que esto no es algo nuevo en la literatura peruana, esto ya ha sido abordado desde el propio Vargas Llosa cuando era pues un Vargas Llosa respetable. Y yo siento que la narrativa peruana última está también rompiendo con este pacto de silencio de arguir solamente a mis historias familiares y cómodas. Se puede hacer literatura de familia y literatura de la descomposición del núcleo familiar sin que sea complaciente con ciertos mandatos del mercado. A mí me gusta, por ejemplo, mucho Tatia Dawi, porque ella desarrolla dramas familiares, o sea, de la debacle de la familia burguesa o de la familia de clase media, y lo entronca con te das cuenta de que todos estos procesos no son individuales, o son fruto de un malestar social, ¿no? Y ese tipo de literatura es la que me interesa. No tanto la literatura partidaria o comprometida, sino la literatura que es capaz de generar esa síntesis entre los dilemas del individuo y los horrores que nos acechan también en la comunidad como criaturas sociales.
Entonces, animes como Shingeki no Kyojin, como One Piece, como Naruto, son animes súper politizados. Si algo nos revelan es que el individuo no es un sujeto que esté condenado a estar solo, sino que depende de sus compañeros, de sus nakamas, de sus colegas y de los círculos de contención que genera para alcanzar sus fines. Y en segundo lugar, que van a haber momentos en donde hay que tomar acciones para evitar que se cometan males mayores, que es uno de los mensajes que el shonen finalmente te da. El protagonista en cualquier momento del shonen va a tener que sobreponerse aunque no le guste, ¿no? Como Gohan, aunque no le guste la violencia, aunque no le guste pelear, aunque siempre esté enfocado en otras cosas, van a haber momentos en que van a tener que proteger lo que creen, el bienestar de sus seres queridos y su propio bienestar, ¿no? Claro. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Recuerden que pueden escuchar el podcast de Mama Otaku en Spotify y seguirme en Facebook, Instagram y TikTok. Tadeo Palacios, por su parte, ofrece análisis literarios, novedades sobre su obra literaria y narraciones en @sonambulario y también en @sonambulario tanto en TikTok como en Instagram. Te doy nuevamente las gracias por haber aceptado la invitación a este espacio y deseo que pronto podamos contar con nuevas obras tuyas y también pues a lo mejor otro episodio del podcast. Nos vemos pronto, cuídense. Gracias. Y hasta luego. Chao.